Hola, somos Diana y Esteban, esta vez les contaremos lo que pasó en el Gran Premio de Jeddah. el domingo 27 de marzo de 2022 se corrió el Gran Premio de Jeddah en Arabia Saudita. El circuito de la Corniche de Jeddah tiene una longitud de 6.174 kilómetros y 50 vueltas en total. En el país de Medio Oriente se corrió de noche, un circuito angosto con muros a los lados que aumentan el peligro y dificultad para los pilotos en mantener la velocidad y ritmo de carrera. La mayoría siguió la estrategia de hacer solo una parada en pits. Resultados. Los pilotos que subieron al podio fueron en primer lugar Max Verstappen, quien aprovechó el buen ritmo de su Red Bull después de su parada en pits, junto con la administración de sus llantas. Tuvo una lucha con Charles Leclerc por varias vueltas y al final el piloto neerlandés salió victorioso. En segundo lugar quedó Charles Leclerc, quien gran parte de la carrera se posicionó primero, además fue reconocido como el piloto del día. En tercera posición quedó Carlos Sainz. Todos supieron aprovechar el safety car y virtual safety car para lograr posicionarse en buenos lugares. En cuarto lugar quedó Checo. Durante el inicio de la carrera se mantuvo en la primera posición y en la vuelta 15 paró en pits cayendo al cuarto lugar, esperando la parada de los de adelante. Para su mala suerte, una vuelta después hubo un safety car que les otorgó a los tres de enfrente su parada en pits sin perder posición. Después, con llantas duras, no tuvo el ritmo para alcanzar al Ferrari de Carlos Sainz. En quinto lugar, George Russell. Tuvo un buen fin de semana, para lo que se ha visto con el auto Mercedes, superando a su compañero Hamilton en calificación y en carrera. En sexto lugar, Esteban Ocon. Su carrera estuvo marcada por la lucha continua en la primera parte con su coequipero Fernando Alonso. Incluso los carros llegaron a tocarse. Tal vez el carro rosa le provoca pelear con sus compañeros, ya que vivió momentos parecidos con Checo cuando eran rosas y formaban parte del mismo equipo. Fuera de eso, rescata el sexto lugar y puntos. En el siguiente Gran Premio, Alpine regresará a su color azul y ya no usarán el rosa lo que resta de la temporada. En séptimo, Lando Norris. Partía onceavo y en una carrera algo discreta, aprovechando los incidentes y teniendo algunas batallas, sumó sus primeros puntos de la temporada, una mejora a comparación de la carrera anterior. En octavo, Pierre Gasly. Se mantuvo sigiloso, aprovechando los abandonos y la parada tardía de Hamilton para seguir sumando puntos. En noveno, Kevin Magnussen. Obtuvo puntos por segunda ocasión consecutiva esta temporada. Tuvo batallas con el Mercedes de Hamilton y con el Alfa Tauri de Gasly. En décimo, Lewis Hamilton estableció un récord, pues logró rodar su carrera número 180 con un mismo equipo, superando las 179 carreras de Michael Schumacher con Ferrari. Después de una desastrosa calificación, pudo sumar un punto para no romper su racha. Pudo quedar más arriba, pero el Virtual Safety Car y una parada tardía en pits lo mantuvieron décimo. En onceavo, Zhou Guanyu quedó a las puertas de los puntos, aunque una carrera llena de errores con penalizaciones y con más penalizaciones por no cumplir las penalizaciones, se rescata que pasó a la Q2 el sábado. En doceavo lugar, Nico Hülkenberg, en una pista que no conocía, hizo lo que pudo, alargó su parada en pits en las últimas vueltas y careció de ritmo. Al parecer, esta fue su última carrera, ya que suplió a Vettel a causa del COVID-19. En la posición 13, Lance Stroll marchaba a 11, pero un toque con Albon lo relegaba atrás de su coequipero. Y los que no acabaron. En 14, Alex Albon. En 15, Valtteri Bottas. En 16, Fernando Alonso. En 17, Daniel Ricciardo. En 18, Nicolas Latifi. Y en 19, que no empezó, Yuki Tsunoda. Incidentes. No hubo lugar 20, pues Mick Schumacher tuvo el incidente más aparatoso del fin de semana. Durante la Q2, en su vuelta rápida, perdió el control de su Haas y se estrelló contra el muro, destruyendo su carro. Se registró un impacto de 33 Gs, a 260 km por hora en la curva 12. El equipo Haas, al no tener los repuestos, partes y tiempo suficiente, optó por no correr este gran premio. Afortunadamente, el piloto alemán se encuentra ileso y pudo disfrutar de la carrera desde el paddock, dando algunas entrevistas. En las vueltas de instalación, antes de empezar la carrera, Yuki Tsunoda presentó un problema en su motor y tuvo que abandonar antes de que se iniciara el Gran Premio. En carrera, en la vuelta 16, Latifi perdió el control de su Williams y chocó su carro en la última curva, ocasionando la entrada del safety car y su salida en la vuelta 21. En la vuelta 36, Fernando Alonso perdió potencia en su motor e intentó regresar a pits para no ocasionar la entrada de otro safety car, pero a su mala suerte, su carro solo le dio para quedarse en la entrada de los pits. En la vuelta 37, Daniel Ricciardo sufre de un problema similar y él se queda detenido metros antes. Debido a estos dos incidentes, se despliega un Virtual Safety Car que termina en la vuelta 41. En la vuelta 38, Valtteri Bottas entra a pits
y abandona el Gran Premio por daños en su auto. En la vuelta 49 de 50, Alex Albon y Lance Stroll chocan provocando la salida del piloto tailandés. No se lanzó safety car ni virtual safety car, solo doble banderas amarillas. Albon fue penalizado con 2 puntos en su licencia y con 3 puestos en parrilla para el siguiente Gran Premio, al ser encontrado culpable por la colisión con Stroll. Sobresaliente. La batalla entre Verstappen y Leclerc, intensa, con varias vueltas de duración hasta el final, siempre con respeto entre los rivales, parece que tendremos una buena pelea por el título esta temporada. Checo alzó la mano y demostró que también está para luchar. Hizo una calificación sensacional al llevarse la pole el sábado, la primera para un mexicano en la Fórmula 1. Logró controlar la primer parte de la carrera, aunque la suerte jugó en contra, pero así es esto. El año pasado el choque de Latifi ayudó a Red Bull y este los perjudicó. Moraleja, lo que Latifi da también quita. Lo bueno es que Checo está presente, y seguir resaltando a Kevin Magnussen, es su segundo gran premio consecutivo en Q3 y en puntos. Para estar en un circuito nuevo y de los más demandantes en el calendario, donde un error puede acabar con tu fin de semana, como vimos con Mick, es impresionante. Lo malo. Tal vez Lewis Hamilton. Fue eliminado en Q1 al calificar 16. Nunca estuvo a gusto con el balance de su Mercedes, y en carrera mejoró mucho, que es lo que se espera del 7 veces campeón del mundo. Pero ese puesto 16 es para estar alerta, pues Russell calificó 6 con el mismo carro. Williams ahora es la decepción. A Latifi parece no sentarle bien los circuitos de Medio Oriente. Un choque en Q1 lo dejaba en 19 para arrancar y remar contracorriente, pero solo duró 16 vueltas al chocar otra vez y no acabar la carrera. Albon iba haciendo una buena carrera, peleando con los carros del grupo bajo. Debido a los abandonos, marchaba 12, y la maniobra con Stroll arruinó su carrera, que vimos que condicionará su siguiente Gran Premio. Tabla de posiciones actualizada. Charles Leclerc se mantiene como líder del campeonato de pilotos, pero los de Red Bull recortan terreno, después del anterior Gran Premio. En el de equipos, Ferrari lidera, y Red Bull se acerca a un punto del segundo lugar. Haas pierde el tercer sitio y baja al quinto. Los equipos que no han sumado son Aston Martin y Williams. Siguiente fecha. La semana del 8 al 10 de abril se correrá la tercera ronda en el circuito de Albert Park, en Australia. Y se fue la ronda 2. Este fue el Gran Premio de Jeddah. Cuéntenos cómo lo vivieron ustedes. Esperemos que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Bye.